Entonces, bueno, buenas tardes a todos y gracias y todas, y gracias por venir a atender, a interesaros por la charla que hoy pretende ser sobre vivienda. Entonces, hablaremos de la política de vivienda en Navarra y también quería explicar el proceso que ha llevado o está llevando la promoción de Nasubinsa en Lodosa, lo que es la política social aplicada a Lodosa, que no es otra que la política de Navarra practicada en el pueblo, y cómo nos repercute o cómo nos va a afectar en esa promoción. Entonces, la vivienda es un bien de primera necesidad y siempre, bueno, de las cuestiones sociales que tiene que tratar la política, yo creo que es de las más importantes. La juventud, uno de los grandes retos que tiene que enfrentar es la compra de vivienda y la habitación, por lo cual es necesario ayudar a estas políticas para que la juventud pueda acceder y la población en general. Nosotros históricamente, yo creo, y más en Lodosa, hemos visto cómo estas políticas han ido a cabo año tras año. Siempre tenemos un familiar o nosotros mismos hemos estado cerca de adquirir hemos tenido una posibilidad cercana de adquirir una vivienda de protección oficial. Pero llevamos unos años ya, yo creo que bastante tiempo, que esas cuestiones no se producen. Aquí yo creo que ya llevamos ya casi 20 años, o 15 por lo menos, en que no se ha producido ninguna construcción de protección oficial. Con lo cual hay casi una generación que no ha tenido acceso a la vivienda, que no ha tenido la oportunidad de acceder a esa vivienda. La falta de oferta ya sabemos cómo repercute en el mercado, y más en sitios donde hay mucha demanda, como ocurre en Lodosa. En Lodosa hay mucha demanda de vivienda, tanto de compra, de necesidad de compra como de alquiler. Y vemos las dificultades que se encuentra la gente para alquilar un piso, por ejemplo. ¿Qué ocurre con eso? Que el precio de las cosas suben, con lo cual se dificulta mucho más el acceso a la vivienda. Bien. Nuestra intención es aportar un poco de luz. Del día 4 de noviembre, José Mari Ayardi, que es consejero de Vivienda, vino y dio una charla. No sé si alguno de aquí estuvisteis, ni sé a qué nivel la dio, ni qué informó sobre ella. Nosotros, en ese sentido, de la política de vivienda de Navarra, bueno, nos dará Juan Luis su visión, que por ello es conocedor del tema. Pero yo también estaba interesado en informar a la gente. Claro, yo que he sabido, gente joven está más interesada, gente joven o gente que opta a una vivienda, de la situación y cómo se está llevando el tema de la anunciada promoción de vivienda en Nasubinsa, que se va a efectuar, esperemos aquí, que se llegue a efectuar. Entonces, como digo, intervendrá en primer lugar Juan Luis Sánchez de Muniain, que es parlamentario foral y conocedor del tema de vivienda, y en segundo lugar, pues yo intentaré explicar, voy a hacer una exposición, no quiero que sea un coñazo porque he hecho una cronológica desde que se anunció la construcción de esa promoción, que ya vamos para 2 años o más, una cronológica de todos los hitos que se han ido produciendo durante este tiempo. Igual es un poco tostón, procuraré un poco quitar algunas cosas, pero porque veamos el contraste que ha habido, lo que se nos prometió al principio, lo que se habló al principio y en qué ha quedado al final. Y ese sería el planteamiento de la charla. O sea, Juan Luis primero, yo hablaré después y después haremos una especie de, bueno, pues preguntas o coloquio o lo que queráis. Sin más. Entonces, Juan Luis, cuando quieras nos explicas lo que... Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos y sobre todo por organizar este tipo de cosas, porque es la manera de que todos podamos estar pues enterados y transmitiendo al resto de la gente. Y dice, pues no hay gente, pues efectivamente, pues no hay gente joven, pero hay gente capaz de poder transmitir estas ideas a gente que puede estar afectada en este momento porque está esperando una vivienda, porque está mirando la posibilidad de acceder a una de ellas. Voy a intentar, creo que efectivamente el tema de la vivienda es uno de los asuntos más importantes para cualquier organización política que piense en gobernar.
Y vamos a ver cómo en esta legislatura, también en la anterior, el asunto de la vivienda se ha agravado en unas proporciones pues bastante considerables. Y además se ha agravado de manera directa de manera directa responsabilizando a los que están gobernando. ¿Por qué? Por un lado, por su incapacidad de gestión, como vamos a ver en unos aspectos, y por otro lado, por otra cosa que todavía tiene más responsabilidad, que es peor, o más culpa, que es su sectarismo. Es decir, si vemos lo que pasa con otros ámbitos, la ley del sí es sí, pues dicen 4 eslogans y hacen una ley y luego les importa muy poco si esa ley es eficaz o si las consecuencias son todavía mucho peores de lo que han pretendido o de lo que decían que iban a hacer. Bueno, pues algo así también ha pasado en vivienda en cuanto a la normativa que se han ido aprobando estos años. Lo íbamos advirtiendo, dice, estamos aprobando normas que van a dificultar que se hagan más viviendas. Y vamos a comprobar cómo realmente no se están haciendo viviendas, ni poca ni mucha. Para ello, vamos, primero, el principal problema en estos momentos, la principal problema y la principal solución en tema de vivienda es que haya oferta. No hay oferta de vivienda. Si no hay oferta de vivienda, obviamente, de vivienda protegida, vamos a hablar. Luego, bueno, hay de otros tipos, pero nos vamos a centrar en la vivienda protegida. Si no se hacen viviendas, obviamente, cada vez hay más gente, se va acumulando más el número de gente que quiere acceder a una vivienda y no puede. Si no se hacen viviendas, suben los precios de la vivienda. Si no se hacen viviendas, suben los alquileres y aumenta la bola. Vamos a hacerlo, vamos a darlo en datos para que de una manera simple y sencilla se compruebe, porque a veces hablando y diciendo que la culpa es de los que gobiernan y no sé qué, pues bueno, eso lo hacemos o lo hacen todos. Vamos a decir los datos. En esta legislatura, gobierno de Chivite con EH Bildu principalmente, se han hecho, en el año 2019 se han calificado como protegidas 327 viviendas. En el año 2020, 558. En el año 2021, 360 y en el año 2022, 109 viviendas en toda Navarra. En total, se han calificado en este gobierno 1.354 viviendas protegidas. En los 4 años y en toda Navarra. La lista de demandantes está ya en 14.000 personas. O sea, 14.000 personas o familias demandando vivienda, 1.354 son las viviendas que se han hecho. Si las comparamos, por tener un ejemplo claro que nos afecta a nosotros, en el último gobierno de Unión del Pueblo Navarro, en el de la legislatura 2011-2015, en el año 2011 se calificaron 2.614, salíamos de una crisis importantísima. O estábamos en ella. 2.614 en el 2011, 2.398 en el 2012, 1.446 en el 2013 y en el 2014 1.163. Total, 6.621 viviendas frente a las 1.354 que se han hecho que se han calificado en estos 4 años. Si volvemos al gobierno anterior también de UPN, en los 4 años anteriores, 2007 y 2011, 8.358 viviendas. 8.358 viviendas. En una legislatura, 1.354 viviendas. ¿Cuántos demandantes de vivienda había acumulados en el año 2015, cuando dejó el gobierno UPN? En torno a los 5.000. ¿Cuántos hay ahora? 14.000. ¿Y por qué no se han hecho viviendas? Decía, pues por un lado, por incapacidad de gestión, por no saber hacer las cosas bien, y por otro lado, por puro sectarismo. Y vamos a intentar demostrar las dos cosas. El problema que va a contar Vicente sobre lo de Lodosa, lo vamos a ver cómo se ha repetido en varios sitios, que es, se anuncian unas cosas, o sea, ya parece que están hechas las viviendas, ha venido aquí el consejero, pero ha estado antes en otros sitios, a 2 ruedas de prensa, incluso con imágenes, me da igual en 3D o transparencias, tal, donde ya parecían las viviendas hechas, y aquí vamos a hacer tantas, y además las vamos a hacer así, en compra, en alquiler, para jóvenes, para no sé qué. Bueno, las ha anunciado, y todos esos anuncios se han quedado en nada. Por ejemplo, hace un año
el consejero vino al Parlamento y también en la prensa y dijo: vamos a trasladar el cuartel de la Policía Foral en Pamplona, que está pues prácticamente en el centro de Pamplona, y en ese lugar vamos a hacer 200 viviendas protegidas. Y el cuartel se estará construyendo a finales del año 2022. Bueno, pues estamos ya en el 2023 y todavía no se ha hecho el plan sectorial que permite poder transformar un cuartel, en lo que es ahora un cuartel, en suelo urbanizable apto para vivienda. Todavía no se ha iniciado el plan y justo estamos en la fecha en que ya el consejero decía: no, ya estaríamos haciendo el cuartel en otro sitio, para aquí y en Veloso, haciendo ya esas 200 viviendas. En Pamplona, con el ayuntamiento de Pamplona le pone a su disposición una serie de parcelas para hacer vivienda protegida. Y hacen pues un convenio, como se hace en todos los sitios. 300 viviendas. Lo anuncia el consejero: nos hemos hecho con estas parcelas, que las vamos a hacer así, 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 300 viviendas. Y la vemos aquí. Bueno, pues hace 2 semanas, o 3, el Ayuntamiento de Pamplona tuvo que acordar un requerimiento al Gobierno de Navarra diciendo: oiga, ¿tiene usted este convenio? Sin firmar tan siquiera, que lo anunciamos, que nos invitaron a una rueda de prensa, que lo comunicamos por todos los sitios, y todavía ni le ha puesto la firma. Y han pasado 2 años. Por supuesto, las viviendas están sin hacer. ¿Qué va a ocurrir? Pues que afortunadamente creo que lo que procede es que el Ayuntamiento de Pamplona va a coger las riendas. Claro, es una administración más grande y las va a hacer ellos por su cuenta, porque si no, no puede estar esperando constantemente a que el Gobierno haga su tarea. En Berrioplano, estoy diciendo sitios de la comarca de Pamplona porque es donde más presión de vivienda hay, ¿no? En Berrioplano, el ayuntamiento le ofrece 3 parcelas, o 3, no sé si ahora son 3 o 4, para hacer vivienda protegida al Gobierno de Navarra. Dice: tenga usted. Hace aproximadamente 1 año. No ha obtenido respuesta. En Barañáin, resulta que el anterior gobierno, que era el anterior ayuntamiento de Barañáin, que era de Bildu, ahora es de UPN, y acordó con el gobierno, con este mismo consejero que estaba entonces en Nasubinsa, realizar en una parcela pues 60 viviendas protegidas. Está la promoción paralizada y en el ayuntamiento de Barañáin desesperando. Por lo tanto, la realidad que vamos a contar de Lodosa se está repitiendo en varios sitios. Pero es que todavía hay más. Seguro que oímos todos los días noticias en torno al tren de alta velocidad. Bueno, pues el tren de alta velocidad, cuando llegue a Pamplona, se tiene que construir una estación, o sea, en vez de en San Jorge, en un barrio, pues en otro barrio de Pamplona. Y se tiene que desmontar pues toda la instalación ferroviaria por donde pasa actualmente, porque ahora se va a hacer, por decirlo así de una manera rápida, se va a hacer una línea recta para el AVE o para el TAV, y un recorrido así sinuoso que atravesaba varios barrios de Pamplona se desmontan. Eso, que fue una oportunidad, en el año 2010 se hace un plan para modernizar toda esa zona y en esos territorios, en esos terrenos donde ahora hay vías y instalaciones ferroviarias, hacer viviendas. Salían 11.000 viviendas. 9.000 de ellas de protección, o sea, cabían hacerse de protección, protegidas. Se aprueban los planes entre 4 ayuntamientos de diferente color político y el gobierno. Claro, llega el anterior gobierno, llega el gobierno de Barcos y de Bildu y empieza a esgrimir pues, motivos técnicos, inviabilidad, no sé qué. Claro, ¿qué pasa? Que teníamos a la zorra en el gallinero, es decir, no querían todo lo que sonase a tren de alta velocidad, pues como no lo quieren, pues lo paran. Pero claro, en el viaje se están parando la construcción de 9.000 viviendas protegidas. Bueno, ¿qué ha pasado ahora en estos 4 años? Lo mismo, dice, bueno, lo vamos a revisar, parece que como que se abrían un poco a retomarlo, y ahí está, y van a pasar la legislatura y no se ha hecho el plan. Bueno, no se ha hecho un plan que está aprobado ya, ahora quieren revisarlo. Y mientras tanto, se han quedado paralizadas 9.000 viviendas protegidas. O sea, que se podrían descontar de esa lista de gente que está demandando vivienda, fíjate, de una sola tacada, 9.000 viviendas. Y lo han tenido paralizado porque les da la gana, porque han estado mareando la perdiz, porque no quieren nada que les suene a TAP, porque no son capaces de hacer las cosas. Por lo tanto, estos son datos en números de viviendas que se deberían haber hecho y no se han hecho. En unos casos, ya digo que por torpeza, y en otros casos, pues por evidente mala fe, ¿no?
Y luego decía de la normativa. Entre tanto, se ha ido aprobando normativa nueva en materia de vivienda, pero se aprueba a golpe de eslogan. Se nos dice, vamos a cambiar, y lo dice muchas veces el consejero, vamos a cambiar la forma de ver las cosas en torno a la vivienda. Porque antes era todo pelotazos y ahora vamos a pensar en la gente y en que la vivienda es un fiel social. Bueno, pues a eso me parece, pues efectivamente eso suena muy bien. Eso suena muy bien. Lo que no suena tan bien es que cuando dices que es todo pelotazos y tienes estos datos y dices, no, pues en la época de que tú dices que se hacían las cosas así, se ha hecho 3 veces más vivienda. Y cuando se han tenido que hacer planes de choque, es decir, Mendillorri o Sarriguren, pues se han acometido. Y además se acometían incluso con acuerdos con el Partido Socialista, por cierto, porque nunca se puede hacer la política de vivienda, nunca había votos suficientes para hacerla en solitario, o sea, que se habían incluso con acuerdos con el Partido Socialista, en gobiernos de UPN. Eso por un lado. Y por otro lado, dicen, y ahora vamos a hacer vivienda social, pero si no hacen. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, vamos a hacer una ley para fomentar el alquiler y la vivienda asequible. Y entonces hacen lo que también ahora están intentando hacer en la ley nacional. Vamos a intervenir en el mercado del alquiler, vamos a poner precio a poner tope a los precios. ¿Qué ocurre? Que los particulares que tienen vivienda pues ven dificultades y en lugar de haber más oferta, pues las viviendas no las sacan al mercado y producen el efecto contrario al que han querido. Porque si tú intervienes y pones tope a los precios, pues el mercado de alguna manera también reacciona. Y en ese caso reacciona, vamos a decirlo, con miedo. ¿Y cuál es el miedo del mercado? Dice, oye, yo no voy a poner mi piso a alquilar porque igual puedo tener dificultades. Porque además le dicen, y además vamos a controlar mucho más. ¿Y en qué consiste el control? Pues le imponen a los que quieren arrendar una vivienda, a los propietarios, sobre todo a los particulares, a los ahorradores, al que puede tener un piso pues porque era de los padres o por lo que sea y lo quiere sacar al alquiler, se le impone una serie de obligaciones que lo vuelven loco. Dice, vamos a hacer un registro. Bueno, pues muy bien, un registro. Cada vez que cambien de inquilino, tienen que comunicarlo al registro. Cada vez que cambie la renta, tienen que comunicarlo a este registro. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues imaginémonos, pues un piso de estudiantes en Pamplona o un piso de gente que está trabajando aquí en diversas empresas, que son sitios donde hay mucha movilidad, donde pues va un mes, sale otro. Cada vez que eso tiene que ir el dueño del piso al registro, oiga, que se me ha ido este inquilino, que le he cobrado tanto más, que no, a rellenar todo ese papel, claro, para una empresa no es problema, para una empresa que tiene viviendas, para el gran propietario no es problema, o un banco, pues porque tiene una gestoría y lo hace y ya está. Para el particular, pues es un problema. Y luego se condiciona todo a que se ponga la vivienda de alquiler a disposición del gobierno. Es decir, que sea el propio gobierno, el gobierno tiene una bolsa de alquiler, algo en principio no está mal, ¿no? Pues tener una serie de viviendas que las gestiona el gobierno. Y entonces, antes había incentivos fiscales y de otro tipo y de ayudas a quien alquilaba una vivienda o a quien iba a una vivienda de alquiler. Ahora se está condicionando más bien, sí, pero si se pone a disposición del gobierno y se retiran los incentivos para el alquiler entre particulares. ¿Qué está pasando? Pues que el sector privado, incluso los particulares, se están quedando excluidos de todas esas posibilidades, porque no todo el mundo se siente seguro si tiene que dar el piso para que se lo gestione el gobierno, que a veces lo hace bien, pero a veces pues quiere hacerlo pues por su cuenta y porque se conocen los propietarios y la arrenda y quién va a vivir, por lo que sea. Es decir, que se va poniendo una normativa que suena muy bien, pero que no es eficaz, que produce el efecto contrario. Y entonces estamos ahora en una situación de absoluto colapso. 14.000 demandantes, 1.300 viviendas calificadas que se tienen que hacer. Y de esas muchas promociones se están parando. En muchos casos están teniendo las porque también lo dirán, y eso es justo también reconocerlo, están teniendo problemas pues por estos incrementos de costes y tal sobrevenidos, pues que dificultan las cosas. Pero también es cierto que en el sector privado, cuando ocurren esas cosas, lo solucionan. O sea, que soluciones hay. Otra cosa es que no se tenga la capacidad o la agilidad suficiente para ponerlas en marcha. Y esto es básicamente el resumen: promociones, o sea, planes paralizados
promociones paralizadas, vivienda que no se hace por torpeza en unos casos, por sectarismo o mala fe en otros y una normativa que no está favoreciendo a la construcción de vivienda protegida. Hay que construir vivienda y hay que construir mucha vivienda con planes de choque importantísimos, es decir, vivienda en grandes cantidades. Que se construya primero que se construya donde más presión hay para aliviar, para que luego en toda Navarra pues no se acumulen bolsas de demandantes y presión en los precios. Y se está haciendo lo contrario. Por lo tanto, yo creo que es necesario un cambio de rumbo absoluto, tanto en la normativa como en la decisión de construir. Y esto es lo que. Y ahora seguro que lo que escuchamos a continuación tiene similitudes o participa de todo este problema. Bastantes similitudes, sí. Bueno. Pues sí, lo que ha acontecido en Lodosa tiene muchas similitudes, además tiene hitos un poco especiales y un poco llamativos, pero ya lo iremos diciendo porque voy a hacer, como digo, una cronológica, pero antes quería hacer un poco de historia de lo que ha sido la vivienda social en Lodosa, porque todos los que estamos aquí, no hay mucha gente joven, salvo Jesús, pero hemos conocido desde que se abandonaron las cuevas y nos retiramos de debajo de la peña, Aquí se han hecho promociones cada década, ha habido promociones de vivienda importantes, ¿no? Ahí tenemos los años 50, las dos promociones del ramal, ¿no? En los años 60 tenemos las casas baratas de ahí arriba, una gran promoción también. En los años 70 tenemos toda la cava. En los años 80 me parece que eran los de Rumasa. En los años 90 las casas las de Tudeco, después las casas de Cidoncha ahí arriba y un bloquecito que se hizo enfrente de 6 u 8 viviendas. Siempre ha habido, pero en los 2000 ya se acabó la historia. Ya no ha habido más promociones. Y alguna pequeñita me dejaré seguramente, alguna por ahí. Pero no ha habido más promociones de VPO ya en Lodosa. Y todas esas las hemos conocido todos los que estamos aquí. Las políticas sociales a partir del año 2000 prácticamente desaparecen. Y además desaparecen cuando hay unos gobiernos que se autocalifican de sociales, cuando lo público hay que defender más, cuando se llena la boca de eslóganes y de titulares y resulta que no hay capacidad o no hay interés o no hay intención de hacer vivienda social en Lodosa. Yo hablaré solo de Lodosa, que es lo que nos concierne. Entonces, bueno, lo que pasa es que esta situación no deja de ser vergonzosa, sobre todo para un gobierno o unas políticas que llaman sociales. Tiene que ser, un poco de vergüenza tiene que dar. Por eso, cuando se acercan las elecciones, puede haber que haya movimientos telúricos y de oferta de cosas que pueden atraer o hacer picar al personal. Y una de ellas, yo creo, tal como se está planteando el tema, es estas promociones que no se acaban de hacer, que no se acaban de definir concretamente, y una de ellas es la de Lodosa. Entonces, la de Lodosa ya cronológicamente no quiero ser pelma, pero porque, claro, tiene muchos pasos los que se han dado desde hace 2 años hasta aquí. Pero es interesante, yo creo, fijarse mucho en los titulares de prensa, en las promesas, en cómo se ha definido, lo que se proponía y demás. Por eso voy a leer un poco cómo se han sucedido las cosas. El recorrido cronológico de la promoción. 14 de febrero de 2021. Hace 2 años. Mañana cumple 2 años. Previamente ya habíamos tenido alguna conversación, yo creo, en pleno o tal, de que se iba a hacer algo y que era buena cosa. Diario de Navarra. Lodosa proyecta 15 viviendas de alquiler para jóvenes junto a Nasubinsa. Ese es el titular. Entonces decía nuestro alcalde de entonces que se atendería a las peticiones que le hacían llegar los vecinos, que se establecería un proceso participativo, una encuesta, que luego se hizo, y que, no obstante, se decantaba, él era partidario de construir viviendas de alquiler o alquiler con derecho a compra. En todo caso, dirigidas al sector más joven, al sector más demandante. El plan nos gustaba, ya que las necesidades de vivienda son cada vez más acuciantes en Lodosa y ya urgía pues, hacer una promoción de este tipo. 15 viviendas no es que solucionasen todo el problema, pero bueno, era la posibilidad que había
un terreno municipal, entonces había que aprovecharlo al máximo bajo nuestro punto de vista, ¿no? 26 de marzo del 2021, o sea, seguido. El proceso inicial fue bastante. Lodosa invierte 175.000 euros en la promoción de vivienda pública. Efectivamente, se procedió a la urbanización del terreno, junto con la Junta de Compensación que se formó en el barrio aquel de la Tejería, ¿no? Y costó la urbanización unos 170.000 euros, pero bueno, 175.000 euros para la urbanización. Ya teníamos el terreno urbanizado, listo para construir. Esto se aprobó en el Pleno. Nosotros estábamos a favor, por supuesto, de que ese solar se destinase a VPO, y se acordó, de todas formas, que se iba a lanzar una encuesta, se iba a recabar una encuesta entre la población interesada y se atendería a la petición, ¿no? También se quería saber si había más hombres que mujeres solicitantes, los salarios, la situación laboral y la modalidad que se quería, si alquiler con derecho a compra, compra directa o simplemente alquiler. Bueno, el 24 de abril del 2021, Diario de Noticias: los lodosanos se interesan por el proyecto de vivienda pública. Ya se anunciaba un poco que se iba a comunicar el resultado de la encuesta, ¿no? Ya se decía que 80 personas habían participado ya. Lourdes, la alcaldesa, Lourdes San Miguel, decía: una vez que acabe este proceso, insiste, realizarán un estudio y de la mano de Nasubinsa lanzarán propuestas de tipología de construcción. El objetivo es construir un total de 15 viviendas. O sea, íbamos con las 15 viviendas, ¿no? Que era lo acordado. 30 de abril del 2021. Resultados de la encuesta. Participan en la encuesta 131 personas interesados en adquirir vivienda, que es un buen porcentaje para Lodosa, creo yo. O sea, 5.000 habitantes, de los cuales hay un buen número de desplazados, transeúntes o lo que sea, pero 130. Participantes por sexo: 66 mujeres, 63 hombres y 2 sin definir. Edades: 19 entre 18 y 25, 61 entre 26 y 35, 30 entre 36 y 45, 12 entre 45 y 55, 6 entre 55 y 65 y 1 mayor de 65. Tenemos 91 personas que están entre los 26 años y los 45, que es justo la generación, la generación que más demanda y la que no ha tenido la oportunidad de una promoción de vivienda. Es casi una generación completa que no ha tenido, porque desde el año 2000 y poco no se ha hecho nada en vivienda. Con lo cual, esta gente está haciendo dificultades tanto al acceso de vivienda de segunda mano, porque aquí ya de segunda mano que se vende a precios, vamos, desorbitados en este pueblo, yo creo, puros hongos, unos precios que de pa' qué, o alquileres que se encarecen paulatinamente. ¿Tipo de vivienda que se arcaría? Pues pisos de 2 o 3 habitaciones, al 50%. Renta de los solicitantes: la inmensa mayoría tienen una renta de entre 9.000 y 20.000 euros. Es decir, una renta más bien humilde, modesta. Entre 9.000 y 20.000 euros la inmensa mayoría. La modalidad: en torno al 80% elige el alquiler con derecho a compra. Es decir, que unas 100 de las 131 solicitantes eligen esta modalidad: alquiler con derecho a compra. Marzo de 2022, un año más tarde de empezar la cuestión. Se recibe en el Ayuntamiento de Lodosa el convenio de colaboración con Nasubinsa para la construcción de las viviendas. O sea, un año más tarde, lo que decía Juan Luis, pues que se preparan, se cede, se muestra el terreno, se da la noticia, pero después la cosa ahí se queda en impasse. Un año más tarde recibimos el convenio para su firma. Están interesados y el convenio, ¿qué dice? ¿Qué pone Nasubinsa en ese convenio? Porque claro, Nasubinsa te manda el convenio elaborado para que tú lo firmes, o el alcalde o el presidente y tal, y se lo devuelva para su firma. Por lo menos aquí ha funcionado así. Entonces ya el clausulado ya te viene más o menos puesto. Y los puntos más llamativos, pues el punto primero:
están interesados en desarrollar una política de vivienda que atienda las necesidades sociales de la localidad en esta materia. Bien. Atienda las necesidades sociales en lo posible, 15 viviendas, pues bueno, aunque no soluciona, pero es lo que hay y el terreno que hay. Se establece la creación gratuita, o sea, se establece la cesión gratuita del solar para destinarlo a VPO, conforme. Punto 7. Nasubinsa promoverá sobre la citada parcela la construcción de un edificio de viviendas acogidas al régimen de protección oficial que contribuya a incrementar la oferta de vivienda social en Lodosa. Perfecto, ¿no? Incrementar la vivienda social. Cláusula primera. Cesión a título gratuito. Se cede a título gratuito a Nasubinsa para que Nasubinsa, cláusula segunda, construya una primera fase de 12 viviendas en régimen de VPO en arrendamiento. Esto ya no es lo que hemos hablado. Ya no son 15, son 12. Ya no es lo que diga la gente, es arrendamiento. Cláusula cuarta. Habla de la posibilidad de hacer después una segunda fase. Si es posible hacer 15 viviendas, digo yo, una segunda fase, si haces 12 viviendas, ¿qué te queda después para hacer? ¿Qué fase vas a hacer después? Si no caben más que 15, como mucho. Pero lo pone en el convenio. Además, y digo yo, claro, al principio, que es una cosa que me he dejado, cuando se habló de la cesión y tal, nosotros propusimos que Nasubinsa nos diese una contrapartida al ayuntamiento. Porque claro, es un terreno que vale igual 300.000 euros. Entonces pedimos a ver si las bajeras pues cedían al ayuntamiento algo para uso municipal, por contrapartida simplemente. Vale, se quedó así en teoría, ¿no? Pero aquí ya en el primer convenio, lo de la contraprestación ni se nombra, para nada. Y tampoco se nombra ni se tiene en cuenta el resultado de la encuesta, porque ya se dice que va a ser para arrendamiento. El 3 de marzo, en pleno municipal, se saca a votación la cesión gratuita a Nasubinsa según el convenio. Nosotros nos abstuvimos, porque no era, aunque, bueno, más vale algo que nada, pero no era lo que se había hablado. El otro grupo votó a favor, por supuesto. Entonces, el convenio firmado por la alcaldesa se manda a Nasubinsa. En teoría, Nasubinsa tiene que firmar y de ahí al notario, hacer la cesión ya a escritura. Pero ahí se queda la cosa. Como dice Juan Luis, las cosas se quedan en un limbo y ya está ahí, no sabes. 7 de abril, pleno municipal. Preventivamente, pues rogamos y preguntamos a ver si efectivamente se va a firmar el convenio tal cual o se le va a poner alguna pega. Pero nos confirman que no, que se va a firmar tal cual lo ha mandado Nasubinsa. Vale. Preguntamos por la razón para admitir estos cambios y se nos contesta que la política de vivienda en Nasubinsa ahora tiende a ser de VPO para alquiler social y que han elaborado un estudio de necesidades que por lo visto lo hace conveniente eso. Bueno, nosotros replicamos que el mejor estudio es el resultado de la encuesta y preguntamos cuál es la política de vivienda de nuestro ayuntamiento. No hay respuesta. 7 de julio, pleno municipal. Puesto que este antecedente era así, presentamos una moción para que se aprobase en pleno con 3 puntos fundamentales. Pues uno, que el ayuntamiento tuviese siempre en cuenta la opinión de los vecinos cuando se les pregunte sobre temas, cuestiones de cesión o venta o lo que sea de patrimonio para los fines que fuese, y que el ayuntamiento realizaría los trámites necesarios para que la operación referida satisfaga las preferencias manifestadas en la encuesta y que antes de 2 años se volviera a hacer otra encuesta para conocer la demanda de prioridad de la vivienda de la población. Estos 3 puntos iban en la moción, pero nuestra moción fue rechazada. 4 votos a favor, nuestros, y 7 en contra, porque no sé qué tenía de malo estas 3 cuestiones, que no eran más que hacer cumplir lo que en principio habíamos hablado, ¿no? 18 de julio, Diario de Noticias. Lodosa espera ofrecer vivienda pública tanto de alquiler como de propiedad. O sea, después de haber mandado el convenio, sale una noticia que contradice
el propio convenio. Están hablando en el convenio de arrendamiento. Y ahora sale otra vez. A pesar de lo sabido, vuelven a hablar en esta noticia de entre 12 o 15 viviendas de alquiler o de compra. La alcaldesa Lourdes, por lo que hemos tenido que negociar para, de esta forma, satisfacer la demanda de lodosanos y lodosanas. Quería darse a entender, o parece que quieren dar a entender, que se ha renegociado algo para tener en cuenta. Más adelante, en la misma noticia, dice: no será hasta después del verano cuando se definan de forma definitiva las modalidades de este proyecto de vivienda y todos sus aspectos. O sea, mandamos el convenio, pero no será hasta después del verano cuando sepamos cosas concretas. Y más adelante estamos hablando de un proyecto novedoso en Lodosa, con fórmulas para definirlo absolutamente participativas y transparentes. Lo que decía Juan Luis de la palabra y de la transparencia. Entre tanto, nos enteramos de que Nasubinsa no ha firmado el convenio y que probablemente no lo firme a no ser que cambien las condiciones. Y así fue. El 3 de noviembre del 2022, ya hace poco, se presenta al Pleno Municipal de nuevo la cesión del suelo a título gratuito, cuando ya estaba aprobado de antes. Pues se presenta de nuevo, como no se firmó, se presenta de nuevo. Un nuevo convenio para la promoción de viviendas de VPO. Y dicho convenio dice, punto primero, que el Ayuntamiento de Lodosa y el Gobierno de Navarra interesados en desarrollar una política de vivienda que atienda las necesidades de la localidad en esta materia, bla, 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 bla. Punto séptimo, que Nasubinsa, bla, 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 promover sobre la citada parcela la construcción de un edificio de viviendas acogidas al régimen de protección oficial que contribuya a incrementar la oferta de vivienda social en el municipio de Lodosa. Primera cláusula, la superficie a ceder, la parcela tiene 1.277 metros, pero ahora no la quieren entera. Y dice, la superficie a ceder se determinará de común acuerdo entre las partes una vez redactado el proyecto de ejecución de las viviendas. ¿Cuándo será eso? Segunda cláusula. Nasubinsa se compromete a promover sobre la parte cedida entre 6 y 8 viviendas, acogidos al régimen de viviendas de protección oficial en arrendamiento. Tercera cláusula. Con carácter previo a la cesión en documento público, el Ayuntamiento de Lodosa segregará la parte de la parcela que sea necesaria para llevar a cabo la promoción de las viviendas, o sea, lo que necesiten para hacer el número de viviendas que quieran, una vez se encuentre redactado el proyecto de ejecución del edificio y a la vista del mismo. Con lo cual, no se va a aprovechar todo el terreno para construir, se va a aprovechar lo que ocupen y como ocupen, y según la tipología de vivienda que se haga, las 6 viviendas y el resto, u 8, y el resto del terreno, ahí se te queda ¿para qué? Un retal. O sea, devalúa totalmente el solar, para mí. La cuarta cláusula. En el supuesto de que como consecuencia de la redacción del proyecto de ejecución resultara la existencia de locales comerciales, como metimos aquella moción, o sea, aquella cuestión, esto... Ahora se refiere en el supuesto de que como consecuencia de la redacción del proyecto de ejecución resultara que hay locales comerciales en planta baja, Nasubinsa cedería gratuitamente la propiedad de los mismos al Ayuntamiento. Octava cláusula. El Ayuntamiento de Lodosa manifiesta su voluntad, una vez practicada la segregación de la parcela, promover sobre la parte no cedida a Nasubinsa, la no cedida, o sea, se compromete, manifiesta su voluntad el Ayuntamiento, de hacer un edificio, de que se construya ahí un edificio de aproximadamente 8 viviendas en compraventa en régimen de cooperativa. O sea, después se trataría de buscar una cooperativa, o sea, de que gente que quiera hacerse su propia vivienda forme una cooperativa, pero claro, 8 viviendas y 8 que se iban a hacer antes, ya son 16. Entonces, o son 8 ahora o son 8 antes. Si son 8 antes, no quedan más que 4 o 6 para hacer. Y aún así, en un terreno que ya veremos cuál sería, porque no está especificado. ¿Y cómo? Al final, solo se garantizan, en definitiva, 6 viviendas, 8 a lo sumo.
La compensación con Bajera se ha perdido por el camino o es incierta, porque la tipología de vivienda que se puede construir allí no da para Bajera. O sea, no se puede, y menos si reduces la construcción a 6. Y la modalidad preferente manifestada en la encuesta por los lodosanos y lodosanas para nada se contempla. Votamos esto se presentó en pleno, como digo, el día 3 de noviembre, y claro, ya aquí ya nosotros votamos en contra, así como antes habíamos votado abstención, nos abstuvimos, esto votamos en contra, pues y con bastante indignación ya, porque esto ya suena a tomadura de pelo. Ellos votaron los 7 votos a favor y tan contentos. Se puede votar a favor una cosa y la contraria. Pues sí, se vota a favor una cosa y la contraria. Cosa que hace, bueno, que en definitiva, ¿qué se trata haciendo eso? Que si se llega a hacer, la Subincha podrá decir que aquí ha construido vivienda social. Pero las 2 primeras cláusulas de solucionar el problema de vivienda en Lodosa o darle un poco de más oferta de vivienda, pues con 6 viviendas poco chuste. Esto no se sabe qué parte. No se sabe. Me imagino que elegiría la parte la mejor, ¿no? La más rentable. El día 4 de noviembre vino el señor Ayerdi y se hizo una charla, me imagino como esta, pero solamente de vivienda a nivel de Navarra, creo. No sé si estuvisteis, alguno dice que no, pero sería simplemente para explicar sus políticas en plan positivo, claro, lo haría. Y nada más. Y después, el día 5, que fue el día posterior a esa charla, sale, me parece que es la última, no es la última, en el diario de noticias, proyectan una promoción de vivienda pública para jóvenes en Lodosa. Sale la noticia de nuevo. Lo que decía Juan Luis, de noticias y noticias no faltan. Tras varios meses de trabajo, dice nuestra alcaldesa, ha anunciado que ha alcanzado un acuerdo con la Subinsa. Dice nuestra alcaldesa Laura que el proyecto definitivo todavía no se ha concretado, pero el acuerdo alcanzado entre la Subinsa y el consistorio lodosano prevé 2 fases. En una primera se construirán de 6 a 8 viviendas en régimen de alquiler. Después dice que podría haber una segunda fase para los que quieren tener una vivienda en propiedad, pero a estos se les sugeriría que formen una cooperativa de propietarios y a partir de ahí ya se verá. El 7 de noviembre, última noticia ya. El Gobierno de Navarra promoverá 149 viviendas públicas de alquiler en suelo municipal cedido por 14 ayuntamientos. O sea, 149 viviendas para 14 ayuntamientos. La media aún así serían de 10, son ayuntamientos algunos pequeños. Aquí nos tocan 6, porque de estos 14 uno es Lodosa. Aquí nos tocan 6. Este último convenio ya se ha firmado, sí, porque lo he recibido hoy precisamente. O sea, el convenio último, con las 6 viviendas en vez de las 12 y tal, se lo pedí al secretario y me lo manda hoy. Entonces, este último convenio ya se ha firmado. El siguiente paso, si no ha sucedido ya, que no sabemos, será pasar por el notario para escriturar la cesión. Como se ve, se han incluido en el mismo la posibilidad imposible de la compensación de las bajeras, así como la posibilidad de vivienda en propiedad, contando con la iniciativa de los interesados. El tema de los locales comerciales es algo que hablasteis con Pablo, pero estaba Pablo de alcalde, que Pablo era también uno de los que... Sí, al principio. Sí, eso se quedó en teoría. Propiedad contando con la iniciativa de los interesados en formar una cooperativa de propietarios, que es una opción impresionante porque eso tiene una complicación, si es que es posible. Recapitulemos. Tenemos un solar, propiedad municipal, de 1.277 metros, cuyo valor de mercado puede rondar los 300.000 euros, y esta solución yo creo que es malversarlo totalmente, ¿no? Porque yo creo que otras opciones mejores hay. No va a solucionar el problema, seguramente definitivo, a nadie. Eso ya sabemos, no sé la deriva que puede tomar, y no soluciona el problema de vivienda en Lodosa para nada, ni lo alivia. Es con 6 viviendas. Y es un derroche, me parece a mí, del terreno. Me parece. Con 40 solucionas. Con 40 no se soluciona, pero si tú tienes un solar que encima esté ido
Pero si no tienes... vas a sacar ningún beneficio de él, lo que intentas es aprovecharlo Lo máximo. Claro. Y si en vez de 15 se pudiera hacer una torre con 25, pues viviendas mucho mejor. Lo que no haces es ir quitando, porque entonces déjalo como está y que pongan tiendas de campaña, ya está. Entonces hasta aquí está la situación del terreno es esa y hasta aquí está la política de vivienda. ¿Qué sucederá? Pues como dice Juan Luis, ¿esto en qué quedará? ¿Realmente llegará a efecto la construcción? Pues no sabemos. Porque esa es otra. Y además cuando me había apuntado lo de cooperativa, porque eso es, claro, lo que han hecho ha sido engañar, o sea, han timado al pueblo, lo han engañado vilmente, porque al final se van a hacer exclusivamente las 6 o las 8 viviendas. Porque poner en un convenio que el ayuntamiento hará lo que quiera, puede hacerlo, pero el gobierno, o sea, esa condición al gobierno no le obliga, y luego el ayuntamiento podrá hacer, y además en cooperativa. Claro, ¿cómo va a hacer en cooperativa 8 viviendas si el gobierno no ha querido hacerlas haciéndose con el terreno, gratis? ¿Por qué no ha querido? Pues porque probablemente no le salgan las cuentas. Y a los que se metan por su cuenta les van a salir lo que a todo el gobierno con todos sus técnicos no han sido capaces de sacar adelante. Luego eso del tema de cooperativa es por poner algo y por no dejar en ridículo a la alcaldesa. Pero ni es un compromiso porque es una voluntad. Segundo, lo hará el ayuntamiento si quiere cuando le dé la gana y con el procedimiento que sea. Y tercero, en cooperativa, lo que no sale de una manera profesionalizada, vamos a decirlo así, cómo va a salir dejando a 8 propietarios que se junten y a la buena de Dios se pongan a hacer unas viviendas que sabemos que con las dificultades que está habiendo ahora para la construcción de vivienda. Claro, sí, ya, claro, pero sí, bueno, pero la ayuda consiste en decirles cómo tienen que hacer la cooperativa. ahí no les ponen un euro, le dicen, mira, nosotros os ayudamos a constituir una cooperativa y luego ya, si os arruináis, allá vosotros, es vuestra cooperativa, no la nuestra. Entonces, eso es muy importante. Y luego había otra cosa que es lo de las famosas 149 viviendas, que es lo mismo. Es decir, vamos anunciando, estos han anunciado en su día que iban a hacer 15 viviendas en Lodosa. Como ahora, como ese, digamos, anuncio en falso se ha ido repitiendo por un montón de ayuntamientos, ¿qué hacen? Joder, como nos salen muy pocas, porque ya no son 15, sino 6, pues juntamos todos los ayuntamientos con los que... En todos los ayuntamientos estos se les ha reproducido el mismo engaño. Pero claro, de repente nos salen 149, que por cierto es una cifra ridícula si hablamos de que hay 14.000 esperando, ¿no? Y esto es, pues más de lo mismo que íbamos diciendo. Al final, no sé. ¿Y cuántas se han hecho realmente? No, se han hecho 2 en Garralda y 4 en Vera. Esa es la realidad. Casas terminadas. O sea, y otra cosa, lo de los locales, yo creo que ya los habéis visto. O sea, no os va a venir ni una bajera porque harán viviendas en planta baja, que es más barato. Ya lo dijeron. O sea, son planta baja. No, bueno, yo no sé, vamos, me jugaría medio, primero, que seguro que son en planta baja y de ya no hay locales. No, el proyecto está sin hacer, pero de lo hablado en principio que iba a ser, o pensaba, bajos más 3 alturas, claro. Porque van 4 por 3, 12, igual, sí, 12 o 14, no sé cuántas eran, pero había bajeras, pero después se habló de baja más 2. Que es lo que tipología que suelen estar haciendo ahora. Entonces no hay bajeras. Eso, ya saben que no hay bajeras. Eso ya se habló también, de que no iba a ser más que baja más 2. Yo iba a decir, perdona, todo el dinero que ha puesto el ayuntamiento hay para que se haga todo eso, suma todo lo que ha puesto el ayuntamiento, hay para hacer 6 o 8 viviendas. ¿Cómo queda? Pues, ¿Qué hace ridículo? ¿Qué hace? ¿Regalar las viviendas o qué? Pero digo, 175.000 euros costó la urbanización y el solar valdrá parecido. O sea que en total son 1.200 y pico metros. No sé cómo está el metro urbanizado ahora mismo, pero unos 300.000 euros igual vale. ¿Haces 6 o 8 viviendas? Sí.
Por eso está así redactado el último convenio, pues para disimular, Pues para disimular eso, el no, ridículo no. que le dejan a la propia alcaldesa, diciendo, joder, aquí me dicen que van a hacer 15 y ahora son 6. Que se meta la Diputación, ni el obispo, ni No, nada. eso es ya cuestión particular. Nos juntamos tú y yo y hacemos lo que nos da la gana. Si encima no te van a subvencionar nada. Entonces esta es la situación de esta promoción en Lodosa y ya está. ¿Alguna pregunta?